Hoy tengo el privilegio de nuevo de poder compartir con ustedes, ya los extrañaba, ya hace mucho tiempo que no he estado predicando, pero Dios sabe. Y traigo una palabra muy linda de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos tenemos fe? Al día de la ¿tienes fe? Mientras adorábamos, declarábamos una palabra muy linda que Dios estaba sanando. ¿Cuántos han creído eso? ¿Cuántos han creído eso? Amén. Así, esa es la fe, ¿sabes? Porque así como dice un pastor, la fe es actitud. La fe realmente se muestra para afuera de algo que es una convicción para nosotros. Y si Dios dice que Él va a sanar, yo lo creo. Y si Él dice que me va a liberar, yo lo creo. Eso es un hijo de Dios. Para las demás personas parecemos unos locos, parecemos unos fanáticos, pero es nuestra fe. Es realmente, dice la palabra, por fe andamos, no por vista. Más el justo vivirá por fe. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Amén. ¿Crees en un milagro esta mañana? ¿Crees en un milagro esta mañana? Y voy a ser muy insistente, porque a veces hay que jalar a la gente para que creamos, ¿sabes? Dios no puede hacer nada si no hay expectativa en el lugar. Dios no puede hacer nada si la gente está indiferente y le da la espalda y ni siquiera lo adora y se pasa de largo delante del Señor, a pesar de que Él puede estar aquí encendiéndonos a todos. Pero Dios no puede hacer muchos milagros. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ciertas ciudades, no porque Él no podía, sino porque no había fe. Amén. Entonces yo te puedo aquí gritar, hablar, darte la revelación más grande de la Biblia y enseñarte los misterios más profundos de las Escrituras, pero si tú no tienes fe y realmente estás con un corazón dispuesto, de nada sirve. Amén. Por eso voy a insistir a que creamos. Dile al de al lado, ¿crees en Dios? Amén. Y justamente la palabra de esta mañana titula, nos va a poner nuestro querido banner, fe versus razón. Al día al lado, fe versus la razón. Amén. Entonces, mira, muchas cosas de lo que vivimos, caminamos por fe, nos movemos por fe, somos hijos de Dios y creemos en un Dios que es espíritu. Amén. Para muchos suena eso, qué locura. Pero yo creo en Él, yo creo que Él me habla, yo creo que Él me escucha, yo creo que Él me abraza, yo creo que Él guía mi camino. Eso es fe. Amén. La fe es como la columna vertebral de todo hijo de Dios. Si tú haces lo que haces, vienes a la iglesia, te congregas, te conectas a la reunión de Zoom, ahora que tenemos reuniones de Zoom, pero lo haces sin fe, de nada sirve. La palabra dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿Al pastor? No, a Dios. Entonces todo lo que hacemos tiene que tener una medida de fe. Y mientras más fe y expectativa y hambre tú tengas de Dios, cosas mayores vas a ver. Es así, la palabra dice, todo el que me pide creyendo lo recibirán. ¿Y por qué lo que yo pido no llega? ¿Dónde está, Señor? ¿En qué lugar se ha trancado, verdad? En el camino ahí. No, es porque no estamos pidiendo con fe. Porque no creemos. Primer filtro de tus oraciones no respondidas. ¿Lo estás haciendo con fe? ¿O lo estamos haciendo con una oración pesimista? Con una oración de que en el fondo de tu corazón lo estás diciendo, pero en tu corazón no lo crees. Bueno, Señor, sí, sáname, pero en el fondo de tu corazón dices, no, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al médico después? ¿O voy a tomar esta medicina? Eso no es fe. Eso no es creer en Dios. Dios te pide creer a ciegas. Dios te pide que tengamos la fe de un niño. Los niños son hermosos, son los mejores, porque tú les dices algo, les prometes algo y ellos lo creen. Y ya están esperando, ya se desesperan, ya quieren agarrar el regalo, ya quieren, papi, me has dicho lo que tú di. Así debemos ser. Amén. Entonces te voy a hablar acerca de la fe y uno de los principales enemigos que está detrás de que no podamos vivir o experimentar la fe y la relación con Dios de una manera plena. Amén. Vamos a empezar con la palabra y te voy a leer muchos versos. A mí me gusta mucho leer la palabra del Señor y dar fundamento. Dice la palabra en Gálatas 3:26. Vamos a leerlo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La salvación era por obras? No, es por fe. ¿Por qué? Porque la religión nos enseña, tienes que hacer más cosas buenas que cosas malas, para que las cosas buenas pesen más, no sé, en una balanza imaginaria, y así te vas a ir al cielo. No.
No era por lo que podemos o hemos hecho, es por gracia, es por fe, es un regalo inmerecido. Él murió en la cruz, yo no me merezco eso, pero aún así Él me lo da. ¿Y cómo soy parte y cómo acceso a esa salvación tan poderosa, a la vida eterna, a las promesas de Dios? Por la fe. Por la fe, no es hacer más, no es venir más puntual a la iglesia, no es querer desesperarse por, no es por obras, es por fe. Y cuanto más yo creo, más recibo de Dios. Es así, la salvación. Y unos piensan que simplemente Dios se refiere a que cuando mueras te vas a ir al cielo. No, Dios se refiere a una salvación aquí y ahora, que tu familia sea salva, que tu casa, tus hijos sean salvos. Amén. ¿Cómo accedemos a eso? Fe. Dile al lado, ¿tienes fe o no tienes fe? Ya, medio que tienes un poco o medio que no. Entonces, mira, realmente desde el inicio, desde nuestro primer paso en Dios, fue un paso de fe. Amén. Ayer estábamos en un tiempo muy lindo en el bautizo. Los que se bautizaron, levanten la mano. ¿Quiénes se bautizaron? Amén, denle un fuerte aplauso. Hemos tenido un tiempo muy lindo en casa ahí, sumergiendo en las aguas a los hermanos. Pero más que un rito o más que algo que se hace porque hay que hacer en las iglesias, se supone, no. Es porque ellos estaban declarando públicamente su fe. Señor, yo creo. Y estas aguas testifican de que mi viejo hombre está muriendo y uno nuevo está naciendo. ¿Amén? Es fe. Es fe. No es el agua, no es que el agua era milagrosa, no es que el agua le trae del Vaticano, no es que el agua... No, es nuestra fe. Nosotros no ponemos la fe en objetos y cosas, ponemos la fe en Dios. Amén. Cuando el pastor va y ora por una persona, por una casa y lleva un aceitito, ¿verdad? Y unos dicen, ay, es el aceite del pasuche, ese aceite debe hacer milagros. No, la fe no está puesta en el objeto, la fe está puesta en Dios que puede usar y es la señal del Espíritu Santo, el aceite. Amén. Es nuestra fe. Y realmente cuando creemos, cosas suceden. Amén. Cosas suceden. Así que por eso quiero animarte esta mañana y exhortarte a que creamos. ¿Crees conmigo? Amén. Dile al lado, ¿creen? De nuevo, repítele, ¿crees o no crees? Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros nos acercamos a Dios como un padre, como un hijo se acerca a su padre, sin velos, sin intermediadores. Cristo es el camino, la verdad y la vida, lo hemos escuchado tantas veces, pero dice la palabra que tú tienes que acercarte a Él confiadamente, con fe. Tú vas, no estás yendo donde tu tío, no estás yendo donde tu padrino, estás yendo donde tu padre. Y el padre le revela todas las cosas a sus hijos. ¿Tú crees? ¿Realmente tienes esa fe? La palabra dice en Hebreos, el que se acerca a Dios crea que Él existe. Muchos cristianos están orando, pero en su cabeza, ¿será que me escucha? ¿Será que estoy haciendo bien? Es duda, es incredulidad. Dice la palabra, no tengamos corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Por qué no ves los milagros de Dios? ¿Es locura lo que nosotros hablamos? No, es verdad. Aquí has visto de primera mano milagros, gente siendo sana. Has visto cómo hemos profetizado y hemos manifestado el poder del Espíritu Santo. No te estoy inventando algo, es real. Y la pregunta es, ¿por qué yo no vivo eso? Que el pastor, porque es especial, porque tiene un título. No, no es el título no hace a la persona. Es quien tú eres en Dios. Amén. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Con fe? ¿O te acercas? Y siempre repito eso, una oración pesimista que hacemos muchas veces, porque la Iglesia Católica nos enseñó a repetir como loros y no entender nada de lo que decimos y pensar que por nuestra obra de repetir 20 Ave Marías, 30 Padre Nuestros, Dios nos ha escuchado. No, porque si no lo has hecho con fe, de nada sirve. Punto. No se puede agradar a Dios. Amén. No se puede agradar a Dios, es imposible. Entonces, si tú te acercas a Él, tienes que acercarte con fe. Señor, yo creo que hoy es el día. Yo creo que tú me estás escuchando. Espíritu Santo, puedo sentirte, puedo escuchar tu voz. Esa es nuestra fe. Amén. Ok, entonces vamos a seguir. La palabra dice, Hebreos 6:11, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo vivimos? Por fe. Dígale, vives por fe, hermano. No vives por dinero, no vives por comida, no vives por pan, vives por fe. Vivimos por fe. Nosotros creemos en Él. Amén. Entonces, ¿cómo estamos manifestando nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo realmente nuestra relación con Dios? Mas el justo, ¿sabes? Justos somos todos nosotros, no por nuestras obras, porque Cristo murió y nos justificó con su sangre preciosa, derramada en la cruz. Amén. Tú eres justo no porque eres muy buena persona, buen tipo, no. Es porque Él nos lavó y nos compró con un precio muy caro, precio de sangre. Amén. Y Él te pide simplemente algo. Que unos dirán, ay, qué simple es creer, ¿no? Unos dicen, ay, en la iglesia me dicen que crean. No, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque dice la palabra que así si tuvieras un granito, fe como un granito de mostaza, le diréis a este monte, muévete y se echará al mar y lo hará. ¿Por qué no estamos viendo los montes moverse? Porque en realidad no tenemos fe, porque en realidad tenemos emoción. La palabra dice que eso es presunción. Es decir, nos emocionamos, sí, yo creo, sí, yo levanto mis manos, sí, te amo, Señor, ok, qué lindo. Pero en el fondo no estás creyendo y pasa algo y vuelves al mismo lugar. Eso no es fe. Dios nos dice que mantengamos, pónganme ese verso, que mantengamos, cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Perseverancia. La fe es paciencia. La fe es estar todos los días esperando en el Señor, doblando rodillas y clamando porque su promesa, su milagro viene. Eso es fe. Amén, dale un aplauso a Dios. Eso es fe, no emoción. No tengamos una fe en el alma. Ay, porque han tocado la canción que me gusta en la iglesia, tengo fe, levanto mis manos. Pero cuando han cantado una que no me gusta, ni modo. Eso no puede ser. Nosotros no vivimos por la apariencia, vivimos creyendo, ¿no? Entonces, ¿cuán perseverante eres en tu fe? Si el Señor te dijo, yo soy tu sanador, ¿tú le crees? ¿Le crees solo los domingos o le crees todos los días? ¿Verdad? Porque hay cristianos domingos, ¿verdad? Cristianos empanadas, como dicen. Solo vienen por la comida, por las salteñas de afuera, por las tucumanas de aquí. No, somos cristianos realmente porque creemos en Él. Amén. Y debe ser nuestra fe constante. Y dice la palabra, ¿qué sucede cuando nuestra fe falla? Empezamos a retroceder. Empezamos a volver atrás. Jesús le dijo a Pedro, y esa oración, Pedro se acerca al maestro y le dice, Señor, han pedido por mi vida el diablo y quiere zarandearme, dice la palabra, que es como, no sé, sí, es exacto, Darío, así. Me quiere sacudir, me quiere maltratar, me quiere golpear, no sé, piensen lo que quieran. Y Jesús le responde y le dice algo, sabes, Pedro, yo he orado por ti. Y uno esperaría y diría, pucha, el Señor seguro va a decir que lo ha reprendido el enemigo, que nadie toque a su Pedrito, que lo va a abrazar, que lo va a besar. Uno pensaría esas cosas porque era su discípulo. Pero Jesús le dice algo muy cierto. Le dice, yo he orado para que no te falte la fe. Allá tú te las arreglas. Y se fue. Ahí con el enemigo delante. Pero Dios en su sabiduría le dijo algo. Yo he rogado por ti para que no te falte fe. Porque Jesús sabía que si nuestra fe se debilita, hemos perdido la batalla. En cambio, si tenemos fe, estamos en victoria, amén. Amén. Ok, te estoy hablando harto de fe. Vamos a pasar después a uno de los principales enemigos. Y hay una revelación muy grande, muy linda, que he estado aprendiendo. Y realmente Dios ha estado ministrándome mucho. Y quiero realmente compartirte eso a ti. Amén. Entonces, no podemos agradar a Dios por lo que hacemos. Amén. Dile de lado, ¿crees? Vámonos a 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3. ¿Y qué sucede? O sea, uno me dice, pastor, qué fácil lo dice, realmente suena tan lindo, suena que es alcanzable. Y sí, es así, pero hay uno de los principales enemigos en nuestra vida que genera toda esa duda, toda incredulidad, que genera esos pensamientos que nos hacen volver todo lo espiritual de Dios en natural. Todo lo naturalizamos. El Señor camina por las aguas, ay sí, bueno, supongo que es una analogía para que yo camine sobre mis problemas. No, Él caminó literalmente sobre las aguas y Él te pide que tú lo sigas. Él hizo milagros y a veces nosotros lo hacemos tan natural, ¿verdad? Ay, el Señor es tan grande, pero lo volvemos
pensamos con una mente de este mundo y Dios no quiere eso para ti. 2 Corintios 10:3, dile, no te duermas. Dale un codazo al que tienes al otro lado, dile, no te duermas, no te puedes dormir, hermano. 2 Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Como hijos de Dios, el enemigo es muy ágil y muy astuto y él planta en nosotros o construye o crea estructuras mentales que nos van a como condicionar a que creamos o no creamos. Muchas veces esas estructuras mentales nacen desde que hemos sido educados, desde que hemos crecido, nacen desde que nos han sido enseñados en la escuela, en la universidad. Son estructuras mentales que nos dicen, ¿cómo puedo creer en un Dios que no veo? ¿Cómo puedo creer en algo que no siento, que no toco? ¿Cómo puede ser eso de los milagros? Eso no tiene sentido, no va con la lógica. ¿Por qué tengo que yo creer en lo que me dice este pastor? Si este pastor solo quiere mis diezmos y mis ofrendas, si este pastor solo... ¿Por qué? ¿De dónde nacen todos esos pensamientos, esas estructuras en nuestra cabeza tan rígidas que nos impiden creer? Y aquí te puedo estar hablando de milagros, pero si tú tienes eso, es como si tuvieras unos lentes. Mira, veo algunos que tienen esos lentes de, ¿qué es? De anti-COVID. No sé cómo decir. Eso. A veces estamos así en el espíritu. Milagros, pero tú con tu velo. Sí, qué lindo, pero yo no creo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y no lo hablo por los que se están sacando. No, me refiero a nuestro espíritu. Realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos estas estructuras tan dentro de nuestro corazón? Nuestros padres nos han enseñado, tienes que creer, tienes que darle sentido a todo, tiene que haber una causa, tienes que pensar, no te pueden engañar. Y a veces todo eso, sí, y venimos a la iglesia y cuando Dios te dice, te amo, y dices, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, igual te amo, eso es fe. Y a veces rompe nuestras estructuras, como un Dios con tanto amor y yo no me merezco nada, aún así lo ha dado todo. Eso no entra en nuestra cabeza. La palabra dice que es un amor que sobrepasa todo entendimiento, por ejemplo. El amor de tu pareja, el amor de tus hijos, de tu familia pasa y es limitado, pero el amor de Dios no. Entonces cuando llegamos a la iglesia, nuestra primera experiencia con el amor de Dios nos choca, porque no entra en nuestra cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios me ama? Entonces yo le tengo que dar algo más a cambio. Venimos así, venimos con estructuras. Entonces yo le tengo que dar algo a Dios para que Él me dé algo más. No, Él te lo da por gracia. Eso rompe nuestra mente, eso quiebra lo que entendemos. No es natural, es sobrenatural, es sobrenatural. Y a veces uno me decía, y algunos hermanos se enojan con la iglesia porque piensan que dan mucho y por derecho tienen que recibir mucho más. Y no es así. Tú das, dice la palabra, con alegría y sencillez de corazón, sin esperar nada a cambio. Y Dios es quien se encarga y te va a bendecir, incluso te va a dar 2 veces más, amén. Pero es Él, amén. Nosotros no podemos, por ejemplo, eso no encaja en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo tengo que dar cuando no tengo? Uno piensa y dice, ¿cómo? Señor, me pides que dé, pero no tengo dinero. No, el Señor da, porque lo que des lo voy a multiplicar. Eso es fe, es fe, es fe. Es fe. Pones tu grano, tu semilla de fe y Dios hace la obra. Dice la palabra, el que cree en mí, yo no lo avergüenzo. No se van a burlar de ti porque crees. Que ellos vean los milagros, lo que te sucede, lo que Dios está obrando en tu vida y todos van a creer en Dios. Amén. El mejor testimonio y prédica que podemos dar no es cuánto hablamos, es cuánto somos de Cristo. Amén. ¿Cuánta fe tenemos? La gente allá afuera habla de miedo y temor y pesimismo y que todo se va a caer y que la tercera ola, que la cuarta ola, que la quinta, la ola que sea, no me importa. Mi Dios está conmigo. Amén. Entonces, es fe. Y si estoy diciendo todo esto no es porque quiero hablar bonito, sino porque quiero que levantes tu fe. Amén. Entonces, la palabra dice que se levantan estas estructuras y son como fortalezas en tu mente. Es como que sí, tú crees, estás por fuera muy lindo con Dios, pero dentro de tu mente hay como fortalezas ahí del enemigo, de donde opera. Algunos han visto el caballo, ¿verdad?, de Troya, que lo meten disfrazado, ¿verdad?, y dentro sale, etcétera. A veces estamos así, con caballos de Troya dentro de nuestra cabeza.
Sí, por fuera decimos que creemos en Dios, que somos cristianos, salvos, amén, pero dentro de tu cabeza hay duda, hay incredulidad, hay estructuras de pecado. Esas estructuras, como dice la palabra, mandamientos de hombre, que nos hacen creer, sí, tengo que venir a la iglesia y Dios está bien con mi pecado y con mi vida, así, yo creo. Esa es una mentira. Y hay gente que cree eso. Ah, sí, Dios es bueno, pero yo creo que Él quiere que esté enfermo. Esa es una mentira. Dios no quiere que estés enfermo. Son estructuras en nuestra cabeza que el enemigo pone para derribarnos, para que no tengamos el máximo potencial de nuestra fe. Amén. Entonces así, cuando crecemos, empezamos a llenarnos de estructuras, de pensamientos, de ideologías. Ustedes saben, detrás de esas ideologías, detrás de cada partido, movimiento, incluso social, hay influencias espirituales que te enseñan y te dicen cómo tienes que pensar. En vez de poner a Dios en el centro, ponen al hombre, ponen a la sociedad, ponen antes tu necesidad que Dios. Ese no es, sí, Dios te ama, Dios te quiere bendecirte, Él no desea que desfallezcas, sus promesas son grandes, amén, pero el centro es Dios, no es tu necesidad. Vienen personas y se enojan con nosotros porque les decimos, no tienes que hacer esto, hermano, cambia tu vida, arrepiéntete. Y Él dice, no, ¿por qué tengo que dejar de hacer esto? Antes estoy yo en la iglesia, yo diezmo así. Y se van. ¿Por qué? Porque no han entendido que el evangelio es negarse y es seguir a Cristo. Es fe. Entonces venimos a la iglesia con muchas estructuras en nuestra cabeza, pensamientos, ideologías, de lo que suponemos que es equidad, de lo que suponemos que es igualdad. Pero no, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la verdad? Yo no te estoy hablando lo que yo pienso o siento, yo te estoy hablando la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Amén. La palabra ha sido inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Yo creo en la palabra. Pero a veces venimos cristianos, ay, qué lindo es el libro que lee con bonitos proverbios. No, no es un libro con bonitos proverbios y poemas. No, es la palabra escrita por Dios. Y para mí eso es ley. Y si Él me dice que no tengo que pecar, no lo voy a hacer. Y si Él me dice que tiene algo grande para mí, yo le creo, amén. Sí es. No te estoy hablando de mi educación, no te estoy hablando de lo que yo he aprendido, no, te estoy hablando de la palabra de Dios, porque esa cambia. Mi palabra, dice el Señor, la voy a enviar y no va a volver a mí vacía. No va a volver vacía. Lo que tú hagas por el Señor no va a volver vacío. No va a volver vacío. Yo te puedo hablar mis pensamientos. ¿Qué decía Pablo? Yo no me presento delante de ustedes con humana sabiduría. Yo me presento con demostración del Espíritu. Y Él levantaba y hacía milagros y todos veían que Dios era real. Punto. Ahí no era que el que pienso, que yo opino, que yo siento en mi corazón, que debería hacerse así. No se trata de lo que tú opinas, hermano, perdón, ni lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Es así. ¿Ven? Y ahora vamos a entrar. Ya te he hablado mucha fe. Ya estamos emocionando. Y te voy a hablar del principal enemigo de la fe. Y es uno que lo denomina el espíritu de Grecia. Uy, ¿qué es eso? A ver, dile al lado, ¿qué es eso? ¿Qué me está hablando el pastor? Y como te dije al inicio, todo lo que nosotros vemos es el reflejo de algo espiritual. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Primera, ¿crees en eso? Porque si no crees ni eso, no me vas a escuchar. Te estoy hablando por una... No, creemos. ¿Por qué? Porque hay un mundo, dice la palabra, Dios es espíritu. Hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas. Y los dos pelean entre sí por tu vida. Pelean por tu familia. Están ahí. Amén. Entonces, hay una influencia espiritual detrás de todo. Y cuando hablamos en la iglesia, alguna vez tal vez has escuchado, ¿por qué hablan de tanto? Y le ponemos nombres, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, el espíritu de tal, el espíritu de cual. Y dice, ¿por qué hablan de eso si en teoría ese personaje ha muerto hace, no sé, mucho tiempo? ¿Por qué siguen hablando así? Porque la carne pasa, ¿ven? Nosotros morimos, pero la influencia espiritual permanece. Amén. ¿Sabes? Dice la palabra, por ejemplo, mis palabras son espíritu y son vida, y mi palabra no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es eterno. Dile al de al lado, el Espíritu es eterno. Tú tienes un espíritu dentro de ti también. No somos simplemente emociones, somos cuerpo, alma y espíritu. Di conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Somos tres en uno, así como Dios es tres. Amén. Y nuestro espíritu se comunica con Dios, tiene comunión con Él. Amén. Te hablo todo esto para
decirte que hay influencia espiritual muchas veces que opera en nuestras vidas y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. De la noche a la mañana sentimos que nuestros hijos están muy rebeldes, que hay problemas, que hay accidentes, que hay sucesos inesperados, que el dinero se drena como si nada. ¿Qué está pasando? Y uno dice, no encuentro la razón, no encuentro la causa. No, es que no es simplemente algo natural, es algo espiritual. ¿Cuántas veces hemos ministrado a gente que estaba enferma, que ha sido por un espíritu que le estaba atormentando, gente que ha estado en problemas y hasta que realmente Dios ha irrumpido en esa área, realmente era libre, podía disfrutar, etc. ¿Por qué? Porque hay una influencia detrás de todo. Amén. Entonces, te digo esto porque hace muchos siglos atrás, ustedes saben, conoces la época de los imperios, que había imperios muy grandes, se levantaron imperios que trajeron una influencia muy importante a nuestro mundo, ¿verdad? Y uno de esos es el de Grecia. Amén. Dile de la Grecia. Grecia. ¿Qué es Grecia? El espíritu de Grecia, antes de hablarte de todo esto, es todo un estudio muy amplio. Quisiera realmente tomarme el tiempo para hablar de todo, porque realmente es tremendo, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Amén. Daniel 2:32 dice la palabra. Mira, y este es uno de los sueños que Daniel tuvo, que Nabucodonosor tuvo y Daniel lo interpretó. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Amén. Entonces, rey Nabucodonosor, a ver, di conmigo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Amén, eso es. Era el rey del imperio más grande que trajo una influencia muy poderosa a Babilonia. Detrás de Babilonia se implantó mucho de lo que es astrología, de un sistema espiritual que se rige hasta el día de hoy y que nos influencia. Y Nabucodonosor era el rey. Entonces tuvo un sueño una de esas noches, vio una estatua con diferentes partes y cada parte tenía diferentes materiales. Había oro, había plata, bronce, y no entendía y desesperado busca a Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? Amén. Y Daniel, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese espíritu de ciencia, de conocimiento, de sabiduría del Señor, le interpreta el sueño y le dice más adelante en el verso, no sé si lo tienes, sí, por favor, le dice, oh rey, le habla a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿ok? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Subrayen eso, que dominará sobre toda la tierra. Amén. Un verso más creo que hay, hasta ahí. Amén. Entonces en esta estatua Daniel le dice, tú eres la cabeza, Babilonia, porque eres uno de los imperios más grandes. Y después de ti se va a levantar un reino inferior. ¿Qué reino? Históricamente era una profecía que Dios estaba dando hacia el futuro. Se levantó uno de los imperios más grandes de plata, como dice la palabra, el imperio medo-persa. ¿Ustedes se acuerdan de Ciro, rey de Persia, que está en la Biblia? Era de ese imperio. Y después del imperio medo-persa, habla de uno de bronce que se va a levantar. Y si analizamos históricamente, ese fue el imperio de Grecia. Y es interesante porque la palabra le da una característica y le dice, este imperio va a dominar a toda la tierra. Y uno dirá, pero ¿cómo eso es naturalmente imposible? Si solamente geográficamente estuvo en una región y después pasaron un tiempo y fueron gobernados por Roma, etcétera. Los que saben de historia me dirán eso. Pero Dios no se refería a que naturalmente dominarían todo el mundo, sino que su influencia espiritual abarcaría a todos. Amén. ¿Me están entendiendo? Pues estoy hablando otro idioma. Amén. Entonces, se levantó Grecia, y ustedes saben, muy conocido por sus filósofos, por esas personas que eran muy, entre comillas, pensadores, gente que se creía muy sabia, dice la palabra que entre ellos tenían como el areópago donde discutían de diferentes ideas, pensamientos, y a todo le daban una razón, una causa, un porqué, y empezaban a pensar y les gustaba pensar mucho. De ahí se levantan muchos filósofos, Platón, se levantan muchas cosas que hasta el día de hoy las vivimos, ¿verdad? Pero toda esa influencia generó algo
que dentro del hombre se implante esta estructura de razonamiento. En la iglesia primitiva, en Hechos, cuando los apóstoles empezaban a evangelizar y a hacer el reino de Dios en todas las ciudades, dice que los griegos se levantaron contra ellos. Es más, Pablo relata que tuvo un encuentro muy personal con los griegos. Él fue y les predicó del Dios Todopoderoso. Y ellos, al recibirlo, le dijeron: ¿quién es este hablador? ¿Quién es este parlanchín? A ver, ven y explícanos sobre tu Dios, sobre la resurrección de los muertos. A los griegos, estaba en Atenas. Pablo, te estoy hablando de Pablo. Amén. Y Pablo, lleno del Espíritu, se pone dentro de toda esa gente y empieza a declarar y a predicar que Jesús vino, murió, que los ama, etcétera. Da toda realmente una enseñanza muy buena. Y todos los demás no han entendido, porque no les comprendían. Dice que Pablo habló de la resurrección de muertos y todos los griegos decían: eso es imposible, eso no es posible. Y dice que la mayoría de esas personas no creyeron en Dios. ¿Por qué? Por la mente, por la razón. Y mira cómo esa influencia espiritual hasta el día de hoy permanece. Y si hablamos históricamente y todo lo que trae consigo esto, ha traído mucho. Por ejemplo, en Hechos, en la primera iglesia, dile al de al lado, en la iglesia primitiva, dile: no te duermas, dile: esto se pone bueno. No solo Pablo tuvo esta lucha, sino Jesús. Dice que venían griegos donde Jesús y le pedían sabiduría. Los griegos no querían señales, ellos querían sabiduría, entre comillas, porque la sabiduría de este mundo, dice la palabra, es insensatez para Dios. Es tontería, perdóname, pero para Dios dice así. A veces nos creemos muy sabios, muy intelectuales, que yo tengo el título, que yo tengo esto, que soy el máster. Sí, amado hermano, yo tengo una licenciatura en ingeniería financiera, tengo un máster también, y yo no estoy, y para mí, como decía Pablo, yo lo tengo todo eso por basura. Pablo, doble ciudadanía, dice que hablaba 2 idiomas, tenía derecho a entrar a Roma. Si tú te imaginas al hombre más preparado de la época, ese era Pablo. No, el más preparado, el más capaz, ese era Pablo. El más lleno de títulos, el más lleno de esto, ese era Pablo, antes de Cristo. Y cuando tuvo un encuentro sobrenatural, se tiró del caballo, no porque lo empujaron, porque vio a Cristo delante de él, resucitado. Y Pablo no le quedó otra que decir: Dios, Jesús, tú estás vivo. Todo lo que he aprendido, todo lo que sé, dice que él fue enseñado la palabra bajo Gamaliel, que era uno de los maestros más grandes de la época. Pero todo eso lo agarró y lo tiró al piso. Y dijo: no, esto no me sirve para ganar a Cristo. No, porque esto no es por conocimiento, no es por entender, esto es por fe. Es por fe. Y lo agarró y lo tiró a la basura y él empezó a hacer el reino de los cielos. Mira cómo él peleó con el espíritu de Grecia, que lo tenía bien dentro de él. Bien dentro de él, ahí en su cabeza. Tuvo que ser un encuentro sobrenatural con Dios. Amén. Y no solo él, Jesús, estaba en Jesús, ¿verdad? Creo que estaba Pablo. Jesús, le pedían, dice que lo buscaban y le molestaban porque querían sabiduría. Pero no era una sabiduría, sino, ¿cómo te digo? Es como que querían escuchar primero qué dice para ver si le creo o no le creo. ¿Cuántos cristianos somos así? No, no estás viniendo aquí para obedecer ni seguir a Cristo, estás viniendo para entender. Y si te gusta, recién lo crees. O si lo entiendes, recién lo crees. Aquí no es por entender, hermano. No es porque primero pase en tu cabeza y digas: sí, entiendo, ahora creo. No, es por creer simplemente. Por eso digo, es ser muy valiente el camino con Dios. Porque sin tener nada seguro, sin tener los cálculos preparados, sin saber qué va a suceder al día siguiente, yo creo. Esa es una persona valiente. El reino de los cielos es de los valientes, no es de los cobardes. ¿Por qué? Porque un cobarde espera, un cobarde analiza, un cobarde se queda de atrás criticando al pastor: eso me gusta, eso no me gusta, eso me parece bien, y no hace nada, y su vida es la misma. Ese es un cobarde, perdón. Pero para Dios los valientes son los que creen, son los que no tienen nada, lo único que tienen es fe. Ese es un valiente. Dejemos de entender antes para creer. Dejemos. Y si quieres entender, dile que el Señor te lo revela en tu espíritu. Hay una diferencia entre comprender una verdad en el espíritu que comprenderla en tu carne, en tu mente. ¿Me están entendiendo? A ver.
Entonces, se levantó una corriente que le dicen la palabra los gnósticos. ¿Cuántos han escuchado esa corriente? Se han levantado en esa época con los discípulos. Mientras ellos hacían milagros y prodigios ahí alrededor, por Grecia y por otros lugares, se levantó esta corriente de pensamiento en la cual Dios, sí creían parcialmente en Dios, pero ellos creían y pensaban que el conocimiento lo era todo. Y que el conocimiento era como una chispa divina y que los llenaba. Y de ahí sale gnosis. Gnosis es conocimiento en griego. Y toda una herejía realmente de todo lo que era el camino con Dios. Pero empezaron con eso y empezaron a poner al hombre primero. De ahí nacen muchas corrientes que la palabra dice que son los hijos de Grecia. Dile de lado, hijos de Grecia. No te estoy hablando cuentos, te estoy diciendo lo que dice la palabra. Y te voy a dar algunos ejemplos rápidamente. Hay mucho que realmente estudiar de esto. Seguramente en el discipulado vamos a hacerlo más a detalle, pero hay mucha influencia que vino a través de ellos. Por ejemplo, el primero fue el gnosticismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente que pone primero el conocimiento antes que Dios? Eso no está bien. Amén. Dios es sobrenatural. Uno de los hijos de Grecia fue el humanismo, que siguió después. Fue creado por Heráclito y consistía en que la inteligencia humana puede satisfacer al hombre sin la necesidad de Dios. Te estoy contando temas importantes que a veces los tenemos ahí guardados y bien metidos dentro de nosotros, y es la razón por la que tú no estás creyendo hoy. Hay gente más intelectual que quiere entender todo antes que creer. Eso fue el humanismo, puso al hombre en el medio. Los griegos tenían una obsesión con el hombre, con el cuerpo humano. ¿Por qué se dibujaban desnudos en todo lado? ¿Por qué pintaban tanto? ¿Por qué la belleza era tan extrema? ¿Por qué había tantos gimnasios? Porque ellos han puesto al hombre en el medio y han dicho, la belleza del hombre es el centro, Dios no importa. Mira, cuán dañino puede ser todo eso si nosotros lo aceptamos. Y ahora en la iglesia hay muchas de esas influencias y hay cristianos que no reciben milagros porque quieren entender el milagro. No vas a entender un milagro, hermano. Ni yo que soy pastor, ni el pastor Mauricio te lo va a explicar. No, es sobrenatural. Punto. Sucede, hace, Dios nos usa. Amén. No sabemos por qué, pero lo hace así. Es por fe, nuestro camino es por fe. Día de lado, nuestro camino es por fe. Y se levantan más, te voy a dar rápidamente otras. Y les he puesto esto interesante, ¿no? Después se levanta otra corriente que es el secularismo. Gente que literalmente ha decidido rechazar a Dios. Lugares donde no se habla de Dios, donde no está nada relacionado con el Dios vivo, secularismo. Se levantó, por ejemplo, el intelectualismo que dice, la razón rige el universo. Mira lo que pensaban ellos. La razón es la que gobierna. Niega todo aquello que no puede explicarse por lógica. En cambio, para conocer a Dios solo hay un camino, que es la fe. No podemos conocer a Dios por el entendimiento. Es más, la teología a veces nos ha tratado de querer como que estudiar a Dios. No se puede. Tú no puedes clasificar a Dios entre esto, en tus rangos humanos si quieres verlo así. No, porque Dios es eterno. Dios te ha creado a ti, tú no puedes tratar de descifrarlo a Él. Pero todas estas corrientes, y es lo que te digo, el espíritu de Grecia, es una influencia que hasta el día de hoy prevalece y permanece. ¿Por qué tantos creyentes no creen en Dios? Porque quieren que les expliquemos todas las cosas. Y en Dios no todas las cosas se pueden explicar, te lo digo, amado hermano. Amén. Entonces, y nacen muchas cosas. Por ejemplo, todos esos filósofos, esos con sus corrientes, enseñaban esto. ¿Tú en qué crees? ¿Crees en esto o crees en Dios? ¿En quién crees? Estamos en un tiempo en el cual Jesús está muy cerca y la iglesia tiene que manifestar no palabras, ni teología, ni enseñanzas de hombres, sino tiene que enseñar el poder de Dios. Amén. Amén. Y el poder de Dios es tremendo. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Es lo hermoso de Dios. A Dios no lo tienes que entender, a Dios lo tienes que experimentar. Es diferente. Es diferente. A Dios no se lo puede clasificar. A Dios lo tienes que probar. Dice la palabra, probad y ved que soy bueno. ¿Cómo pruebo, Señor, que eres bueno? Creo. Eso es fe. Cristo vino, coman y beban de mí. ¿Cómo lo hago? Una mente natural. Que tengo que cortar un poco de cabello. No, habla del Espíritu. Coman y beban de mí. Y el que bebe en mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed.
Porque es fe, es fe. Amados hermanos, es experimentar a Dios, es poder doblar, acercarte a Él y escuchar su voz. Eso no te lo da nadie. La gente allá afuera se enorgullece de su conocimiento y sus títulos y todo lo que alcanzó en su vida, pero su vida es la peor, porque inteligencia y sabiduría no es lo mismo. Porque hay gente muy intelectual, sí, con muchos títulos, y su vida es un desastre, y su familia está por el suelo. Eso no es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y hay gente, por el contrario, que tal vez no sepa ni leer, pero está más llena de Dios y tiene una vida plena. Es fe. Amén. Entonces, toda esta influencia desde esa época, ¿hace cuánto estoy yendo atrás? Para entender, porque es importante saber el origen de todo lo que hacemos. Amén. A veces hacemos cosas aquí en la iglesia que sin darnos cuenta, desde el origen estaban mal. Y nosotros tratamos de disfrazarle y cambiarle las letras, ¿no? Que sea cristiano, o cambiarle la forma, pero en realidad la sustancia, la esencia de eso está mal. ¿Verdad? Es tremendo lo que te estoy enseñando. Dice la palabra, bueno, esto te he leído, 2 Corintios 5:7. Dice, pues, aunque andamos, un poco más adelante, bueno, lo tengo acá, porque por fe andamos, no por vista. Media de lado, vas por fe. Amén. Otra influencia, otros hijos de Grecia, como dice la palabra. Por ejemplo, hay muchos que se ha creado, por ejemplo, el teatro, ¿verdad? Dice la palabra griega para actor es hipócrita. ¿Cuántos cristianos hipócritas hay? Pero es verdad. Venimos con una cara, con una apariencia de piedad, con una aureola más que nos pinten acá y un coro de ángeles al lado que nos ponga. Pero es verdad, aparentamos ser tan lindos y espirituales, mirando al cielo. Pero dentro de nosotros realmente hay una doble vida, realmente no hay fe, realmente no estamos aquí por Dios. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Amén. No seamos doble moneda. Amén. Doble cara. Otra de la influencia que estaba esto muy metido en la iglesia es la homilética y la hermenéutica. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término en congresos, seminarios bíblicos? ¿Sabes de dónde nace la homilética y la hermenéutica? Está en honor a un dios llamado Hermes, que era el mensajero, el dios del comercio de Grecia. Era el que llevaba los mensajes. Entonces yo como hijo de Dios, que tengo que aprender hermenéutica para llevar con un Dios, con un demonio, la palabra de Dios a otros. No. ¿Tú crees que los discípulos tenían la hermenéutica, la homilética en esa época? Ellos tenían al Espíritu Santo. No tenían nada más. Amén. No es cuánto sepas hablar, no es cuánta escuela, cuánta oratoria. No. Si yo hablo aquí no es porque paso clases de oratoria, es porque el Espíritu Santo te inspira. Pedro, los discípulos, unos torpes, unos ignorantes, lo peor de lo peor, pescadores, imagínate. No sabían nada, no sé si tal vez sabían leer, no sé. Sí, supongo que sí. A ellos Jesús los escogió, porque a Él no le gusta la sabiduría de los hombres. Él no se fue donde los fariseos y los religiosos, a los capos, donde los ministros, ¿verdad? Donde esos de ahí. No, Él se fue a los más humildes, porque Él dice, yo escogí a los necios para avergonzar a los sabios. ¡Ven! Eso es Dios. Eso es Dios. Él se escoge, tal vez nosotros éramos lo peor de lo peor, pero Él nos va a usar para avergonzar a todos esos que se creen algo. Es así. Eso es Dios. Eso no te lo explica alguien. Eso no te lo dice alguien. Eso no se puede entender. Es solamente el propósito de Dios. Entonces la homilética y la hermenéutica no vienen de Dios, te lo digo, hermano, porque no podemos enseñar la palabra de Dios basados en esquemas, en analogías, en cosas que Grecia instituyó con nosotros. Pastores que no creen en el Espíritu Santo, pastores que no creen en ángeles, que no creen ni siquiera en los milagros escritos en la Biblia y piensan que todos son cuentos, que todo es fábula y solamente vienen a la iglesia para animar a la gente. Esa no es mi fe. Eso no es lo que yo creo. Yo creo en un Dios vivo. ¿Ven? Amén. ¿Qué más?
Por ejemplo, hay muchos, te voy a hablar rápidamente. Por ejemplo, y estoy hablando en contexto eclesiástico de la iglesia. Por ejemplo, uno de los hijos de Grecia es la democracia. Uno me mira mal. No estoy hablando de gobierno político, estoy hablando dentro de la iglesia. No puede haber democracia en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden escoger a los ungidos de Dios. Porque solo Dios soberano pone e instituye a sus pastores, evangelistas, profetas y maestros. Amén. Amén. No estoy hablando del gobierno, nada. Estoy hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. No puede haber democracia. No puede ser que todos voten, sí, que ganes el favor de otros para que... No. Es Dios y a quien Él quiere levanta y elige y listo. Amén. Por ejemplo, pero hay iglesias más tradicionales, bautistas, metodistas, que seguían todavía en un modelo democrático y ponen al pastor en base a los votos. Y no puede ser así, perdóname, amado hermano. Y no es que yo me siento muy especial, Dios lo quiso así, amén. Es porque Dios elige y Él es soberano. Amén. El mundo puede estar de cabeza, el mundo puede estar... Ok, la palabra dice que el mundo va de mal en peor, pero estoy hablando dentro de la iglesia. Amén. Amén. Porque vienen hermanos, ay, pastor, yo opino, yo siento que deberíamos... Sí, amén, acepto tu consejo, tu recomendación, lo vamos a orar, ok, pero no podemos tratar de guiar el propósito divino de Dios. No se puede. Amén. Amén. Dile de lado, ¿crees o no crees? Amén. Y rápidamente te voy a relatar lo que está en Hechos 17:16, ¿lo tienen? Es el encuentro de Pablo con los griegos. Mira, qué tremendo este choque. Amén. Y dice, y tomándole, mira, lo agarran a Pablo, lo trajeron al Areópago, estaba en Atenas, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Mira los griegos, cómo pensaban y razonaban todo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa les interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Pueden poner más versos sobre eso? ¿Seguir? Verso 22. No sé si lo tengo acá. Ya, amén. Entonces se encuentra después Pablo, habla de la resurrección, todos se enojan, se ofenden. ¿Cómo va a hablar de la resurrección? Imposible, saben la historia. Y solo algunos creyeron. Amén. Otro de los hijos de Grecia que nace mucho es el narcisismo, la idolatría al yo, al ego. Y es lo que les decía, hay gente que no quieren ser cambiada, no quieren salir de su comodidad y prefieren cambiarse de iglesia que cambiar ellos mismos. ¿Ven? Escucha, eso creo que ha dolido. Si te estás identificando es porque la palabra te está hablando, el Señor te está hablando. ¿Amén? ¿Y por qué? Porque a veces es el yo. Ay, es que no me siento cómodo. Ay, es que su baño no me gusta. No, parece gracioso. Pero ay, es que la decoración, no. Es que esa luz no había sido tan... Esa otra iglesia me gusta más. No, es que no es así. Es que nosotros tenemos que cambiar. En el lugar donde estés, si tú tienes fe y tienes un corazón dispuesto a ser transformado, Dios te va a levantar en ese lugar. Porque a veces comparamos, no, pucha, esta no es la iglesia como la del Dante, ¿no? Esta no es la iglesia como la del apóstol tal o como del otro. Sí, no es la iglesia, pero Dios te puso en este lugar. Amén. Yo no seré Dante, yo no seré el apóstol tal, el otro, pero somos los que Dios puso para ayudarte en algo. Amén. Entonces, ¿qué hablo con esto? Esta influencia de Grecia crea en nosotros amor al yo, amor al ¿cuánto yo voy a dar para recibir a cambio? Y te digo esto porque escuchaba algo de una hermana que se enojó con Dios y le preguntamos, ¿por qué te has enojado con Dios? Es que yo veo que, no sé, alguien cercana a ella, cómo servía en la iglesia y cómo daba a Dios. Y ella se enojaba y decía, yo la veo a ella y está dando a Dios y no está recibiendo nada a cambio. Mira esa mente egoísta, porque somos así, queremos dar, no damos si no esperamos algo a cambio. Amor al yo, amor al ego, amor al primero yo. Primero tengo que asegurar mi bienestar y recién donde estoy bien, ahora sí te doy. No, Jesús vino y dijo, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quieren seguirme? Sí, ok, yo no tengo dónde dormir. No tengo lugar, morada fija. ¿Quieren seguirme?
Sus discípulos no pensaron, ay, seguramente es el Mesías, vamos a dormir en los hoteles, vamos a estar con... No, fue el camino más difícil. Dejaron su familia entera, dejaron su oficio, su trabajo por amor a Jesús. Pero ahora cristianos que no pueden dejar ni siquiera su domingo, 2 horas al día. Que no podemos dar nada porque es amor al yo. Y eso está tan marcado en el mundo y en la sociedad que incluso vemos a la iglesia como un lugar para mejorar nuestra vida. Y no es un lugar para mejorar nuestra vida ni que seamos más amables, más buenos tipos, más buenos valores. No, la iglesia es un lugar en el cual tú sigues a Cristo. Hemos venido a morir a nosotros mismos para que Él vive en nosotros. Amén. Eso es. Deja esa influencia al yo, al que yo necesito, al que algo tengo que darme Dios más. No, tú lo das y Dios por tu fe te va a recompensar. Si eres fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Amén. Amén, es nuestra fe, creemos. Eso. No es por vista, no es por cuántos resultados estoy obteniendo, es por frutos. Los frutos son del Espíritu. Los frutos son en el Espíritu. No puedes cuantificar cuánto tu familia está siendo transformada. No puedes ponerle un número y decirle esto está así. No, eso simplemente es sobrenatural. No podemos catalogar ni clasificar ni ponerle una causa y efecto. Yo pienso que el autoanálisis, que mi vida, que el amor al yo. No podemos hacer eso. Es creer en Jesús. Es dejar nuestra vida pasada y seguir. Y Él tiene mejores y grandes cosas para mí. Y te aseguro, Él no te va a soltar. Su diestra me ha sostenido, dice la palabra. Su diestra me ha sostenido. Amén. Santiago 3, versículo 13 al 15. Ya voy a terminar, no se preocupe. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira, hace una pregunta. ¿Quién se cree así? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de este mundo te va a corromper, la sabiduría de este mundo nos va a envanecer. El peor lugar donde una persona puede estar es en el de la autojustificación. Porque incluso Dios puede sacar a esa persona que ha tocado fondo, pero más fondo. A esa persona Dios la puede tocar y la puede restaurar y hacer un milagro. Es más fácil que alcanzar a una persona que se cree que está en autojustificación. ¿Qué es esto? Esas personas que dicen, no, soy muy bueno, yo no he hecho nada malo, yo no necesito a Dios porque lo tengo todo, o estoy cómodo, o estoy bien. Esas son las personas más difíciles a las cuales Dios alcanza. ¿Por qué? Porque esa su sabiduría, su conocimiento, lo que ellos creen que han alcanzado es más que Dios. El peor lugar donde puede estar uno es en ese. Tengo unos familiares y siempre que vamos a su casa, saben que somos cristianos, todo lo que hacemos, y siempre nos preguntan, ¿no?, muchas cosas. Es como un interrogatorio a veces, pero bueno, hablamos de nuestra fe y lo que creemos, lo que hacemos. Y cuando les invitamos y les decimos, tienes que creer en Dios. Dios te va a ayudar en tu familia, Dios te va a hacer esto, ¿ok? Ellos, su respuesta, no, yo estoy bien, gracias. Qué buena intención tienes, pero gracias, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque tengo todo hecho bien. Y esa persona, es muy difícil a veces que venga Dios por la dureza de su corazón. Amén. Entonces el conocimiento de este mundo nos va a envanecer, nos va a querer ponerle causas, nos va a querer poner toda razón a las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se razonan, las cosas de Dios se viven. Amén. Y le da 3 características a este verso que dice, la sabiduría de este mundo es terrenal, es animal y diabólica. La sabiduría de este mundo no te va a llevar a algo bueno, te va a llevar siempre a la destrucción, siempre a algo que aparenta ser bonito, ¿no? Alguna vez hemos escuchado esos consejos de amigos, ¿verdad?, de personas que te dicen tal, que te dicen lo cual, y a los oídos sonará bonito, sonará bien, pero en el fondo, si ese consejo o esa sabiduría, entre comillas, no te acerca a Dios, no está bien. Amén. Amén. La palabra dice, voy a leer a la parte final. ¿Cómo vencemos? Ya me has dicho todo esto. ¿Cómo venzo esta influencia en mi vida? ¿Cómo creo? ¿Cómo venzo este espíritu contrario en mi mente, en mi cabeza? Amén. ¿Cuántos quieren vencer? Amén. Amén. ¿Ya no hay fe? Hasta ahí llegó la fe. Media hora.
La palabra nos dice cómo hacerlo. Y esto está en Zacarías 9, del el versículo 13. Y dice la palabra, mira, es una profecía en el libro del profeta Zacarías. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Amén. Tal vez no has entendido nada de lo que has leído, pero te lo voy a explicar. Es que a veces uno lee y dice, pucha, ¿qué es eso? No lo entendemos, lo creemos, ¿saben? Pero te lo voy a detallar. ¿Qué dice? Mira, habla de 2 tribus de Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? Haciendo examen. Y Dios habla, mira, contra los hijos de Grecia. ¿Cómo vamos a vencerlos? Y habla de 2. La tribu de Judá y la tribu de Efraín. ¿Qué era la tribu de Judá? La tribu de Judá es tremenda. Es la que hasta ahora prevalece, hasta el día de hoy. Los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Pero antes los de la tribu de Judá eran los encargados de la adoración. ¿Amén? De la adoración. Primera herramienta, ¿cómo vamos a vencer todas las estructuras mentales en nuestra cabeza? Adoración. ¿Cuán difícil es ver a alguien que tiene todo esto en su cabeza que adore? Le has dicho al hermano, a la hermana, adora. Están ahí. ¿Por qué? No entienden, no creen. Ay, ¿por qué cantan tanto? ¿Por qué repiten tanto ese coro? No se le ocurre otra canción. ¿Por qué? La primera herramienta para vencer todo esto es la adoración. Es la adoración profética, es la adoración al cielo. Realmente es doblar tus rodillas. Señor, tú estás aquí y yo te adoro. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres rey de reyes, tú eres soberano. ¡Adorarlo! Amén. ¿Por qué tanto adoramos aquí en la iglesia? Uno dirá, pucha, le echan más de media hora, casi 1 hora de adoración en esta iglesia y en otras iglesias 20 minutitos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la adoración, si no hay un ambiente lleno de la presencia del Señor, no podemos predicar. Y por eso adoramos. Por eso adoramos, por eso cantamos. Y a veces los de la alabanza me dicen, ¿crees? ¿Por qué tanto? Una y otra vez la misma canción y el mismo coro, santo, santo. Y estamos santo, yo mientras en el cielo estoy ahí. Los de la alabanza, ya, cambia mis dedos, el de guitarra, ya me duele. ¿Por qué? Porque queremos, la adoración trae la presencia de Dios. ¿Quieres que en tu casa haya presencia de Dios? Adóralo. Pon una radio 24 horas, ponle adoración, un flash, llénalo de música de adoración de Dios, ponlo y vas a sentir la paz en ese lugar, vas a ver restauración. No va a haber miedo ni temor. Amén. Amén. Dale un aplauso. Amén. Y la segunda tribu que Dios usa para vencer a los hijos de Grecia, todo este mover espiritual, es Efraín. Mira el de la Efraín. ¿Eres un Efraín? Dile. ¿Qué es Efraín? Suena un nombre raro, bien bíblico. Efraín significa alguien fructífero. ¿Cómo vencemos el espíritu de Grecia? Es a través de los frutos del espíritu. Amén. Es a través de una vida en el espíritu. Hemos estado en el discipulado enseñando semanas tras semanas acerca de los dones del espíritu, acerca de los 9 dones. ¿Cuáles son? Profecía, hacer milagros, sanar enfermos, hablar en lenguas, discernimiento de espíritus. Tú me dices, pucha, ¿qué son superpoderes? Suenan como superpoderes, pero son reales. Y cuando nosotros creemos en lo espiritual, en lo sobrenatural de Dios, esa mente que empieza a razonarlo todo, empieza a derribarse, empieza a quebrarse y nuestra fe empieza a nacer. Hermanos que pasan y dicen, mucha, ¿cómo ora? ¿Por qué se ha caído esa persona cuando ora el pastor? Que les deben empujar, ¿no? La clásica, les deben poner una traba y la hermana, el ujier está implicado, le debe jalar, debe pasar algo, ¿no? Uno quiere pensar, ¿no? Y aquí han visto, la verdad, a veces hermanos más grandes que yo, simplemente, Señor, tócalo, y yo no hice nada. Es el Espíritu. Es el Espíritu, es la vida del Espíritu. Dice que Jesús vino a darnos vida. Él no te vino a dar emoción, Él te vino a dar vida. La vida está en el Espíritu. Amén. Entonces, la segunda forma en la que vencemos toda esta influencia es a través de
dar frutos a través de los frutos, a través de una vida del Espíritu, a través de poder orar en el Espíritu, a través de poder adorar en el Espíritu, tener una vida práctica en Dios. Amén. Entonces vivamos, demos fruto, creamos en lo sobrenatural de Dios. El primer paso tú lo das con tu fe y Dios te va a respaldar. Él no te va a soltar, no te va a dejar. Amén. A veces hacemos locuras, es un salto a la piscina, eso es fe. Eso es fe, sin saber nadar. Amén. Dios me dijo, amén. El abrir esta iglesia ha sido un salto de fe. Éramos 2 jóvenes, más jóvenes de lo que nos ven. Hace 5 años, Él recibió una palabra del Señor y hoy estamos aquí. Por fe. No es porque hemos planeado y vamos a hacer un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, una iglesia. No hemos pensado esas cosas, si te has imaginado. No, ha sido fe. El ir de un lugar más pequeño a un lugar más grande, fe. No tenemos dinero, pero tenemos fe, tenemos a Dios. Y si Él lo dijo, lo va a hacer. Entonces, es así. Es así. Amén. Creámosle a Dios. Si tú tienes palabras, si Dios te habló a ti, no te quedes sentado y esperando que las cosas se solucionen. Tú tienes que creer, tienes que activar tu fe. La fe sin obras es muerta. Primero asegúrate de tener fe. Ok, ya, creo, Señor. Creo con todo mi corazón. No es una emoción, lo creo, lo sé. Ahora corresponden obras. Ahora te mueves. Si el Señor me dijo por allá, no sé dónde me lleva ese minibús, bueno, me voy allá. No sé dónde voy, pero voy con fe. Hago, me muevo, me levanto, oro, adoro, estoy ahí, me congrego. Hago algo. Las palabras proféticas no se cumplen de que estés sentado y que un ángel te lo resuelva todo. Las palabras proféticas vienen por fe. Si el Señor te dijo algo, tú vas a viajar. Ok, ¿por qué no estás investigando visas? ¿Por qué no estás buscando dónde? ¿Por qué no estás aprendiendo otros idiomas? Así me decía mi pastor. ¿Tienes fe? Haz algo. Porque mi pastor, ustedes lo conocen, él profetiza y hace así, ¿qué se llama? Presbiterios proféticos a cientos de personas. Y a todos les da una palabra, muy linda y muy hermosa cada una. Pero ¿cuántas de esas han sido cumplidas? ¿Es la culpa de mi pastor? No. ¿Es la culpa de Dios? No. Es nuestra fe. Amén. Que enterramos todo eso y lo ponemos al fondo y no queremos ver nada más. No está bien. Debes regarla, debes llenarte del Espíritu, debes darle los frutos. Amén. Padre Santo, Señor Jesús, hoy venimos delante de ti y hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque realmente tú traes una palabra exacta a mi vida, Señor. Y hoy reconozco, Señor, que tal vez yo he sido así, tal vez en mi corazón ha habido mucha incredulidad, ha habido mucha duda, Señor, de que tú podías obrar. Pero hoy, Señor, yo renuncio a todo eso. Yo renuncio a todos esos pensamientos, a todas esas ideas, a todas esas cosas que tal vez yo he construido. Hoy derribo todo argumento, toda altivez en mi mente, Señor. Y hoy decido creer. Hoy decido creer, Señor, en tus milagros. Hoy decido creer en que tú has muerto y resucitado al tercer día, que tú en esa cruz te llevaste todos mis pecados. Yo creo, Señor, que en esa cruz tú te llevaste la enfermedad. Yo creo, Señor, que en esa cruz tú te hiciste pobre para que hoy sea enriquecido. Yo creo, Señor, que al tercer día resucitaste de los muertos y juntamente con Él me diste vida, Señor. Yo creo en tu poder. Yo creo en ti, amado Espíritu Santo. Ahí donde estás, dile: yo creo en ti, amado Espíritu Santo. Yo creo en tu poder. Creo, Señor, en esta mañana. Hoy quito toda emoción. Hoy quito todo razonamiento. Hoy quito, Padre amado, Señor. Antes sí he puesto mi conocimiento, mi inteligencia antes. Yo la quito de en medio, Señor. Y hoy decido creer, Padre, en ti, Señor. Hoy decido creer en ti, Señor. Hoy decido creer que tú eres mi proveedor. Hoy decido creer que tú eres el restaurador de mi familia. Yo decido creer que tus promesas son grandes para mi vida, Señor.
Yo decido creer que tienes un camino mejor que el que yo he planificado, Señor. Yo decido creer en ti, Jesús. Y grandes cosas harás en mi vida, Señor. Yo decido creer en mi corazón, Padre amado. Perdóname, Señor, si he dudado. Perdóname, Señor, si en algún momento he desconfiado de que podías hacerlo o no, Señor. Perdóname si he puesto antes mis fuerzas, si he puesto antes mi habilidad, si he puesto antes, Señor, mi influencia, mis contactos, si he puesto antes lo que yo creía, lo que yo pensaba de mí. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy decido recibirte por fe. Hoy abro la puerta de mi corazón. Hoy abro la puerta de mi corazón y te hago el amo y Señor de mi vida. Seas tú direccionándome, seas tú guiando mis pasos, Señor. No quiero sabiduría de este mundo, no quiero inteligencia, Señor, de este mundo. Yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo o ofrenda al número de cuenta que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde.